Esta tarde Hillary Clinton estará llegando a la isla y para analizar esta visita me acompaña el profesor Rafael Bernabe en Política 101 ya con la pizarra preparada. Bienvenido, profesor. Aquí tenemos que puso los candidatos primaristas, ¿no? La presidencia, donde está Hillary Clinton. No los puse todos, porque son muchos. Bueno, pero los principales, donde está Hillary Clinton, que pudiera convertirse en la primera mujer presidenta y que vendría esta tarde cerca de las 3:30 a Puerto Rico. ¿Qué repercusión, qué representa la visita de Hillary Clinton, además de buscar los fondos para su campaña presidencial? Bueno, Viene a hablar de salud. Yo creo que esa visita nos da la oportunidad de hablar un poco, como tú dices, rápidamente del proceso primarista, ¿verdad? Que es el proceso a través del cual cada uno de los dos partidos grandes en Estados Unidos escogen sus candidatos a la presidencia. Y yo creo que hay tres cosas que son interesantes que están pasando. Primero, lo que es distinto, lo que se esperaba y las sorpresas. ¿Se esperaba esto? Sí, lo distinto es que por primera vez hay una candidata, mujer, que está tratando de ser la candidata a la presidenta del Partido Demócrata, y que existe una posibilidad real de que efectivamente se convierta en la presidenta, ¿verdad? Y el hecho de que sea una mujer y que tenga ese rol prominente sigue siendo un hecho importantísimo, porque sabemos que a pesar de los muchos avances que han habido, la presencia de la mujer en la política todavía está limitada con respecto a la del hombre. No hay más que ver la composición de los cuerpos legislativos para darse cuenta de eso. O sea, que no deja de ser, independientemente de la opinión que uno tenga de la señora Clinton, no deja de ser importante y significativo de que una mujer esté aspirando a la presidencia y tenga una oportunidad importante de convertirse en presidenta. Ahora, lo que se esperaba era, por muchas personas, algunos con alegría y otros con tristeza, es que iba a haber dos candidatos que iban a ser casi candidatos seguros y que íbamos a tener una elección con Hillary Clinton como candidata del Partido Demócrata y Jeb Bush como candidato del Partido Republicano, ¿verdad? Otro presidente Bush. Y que se iba a dar esa discusión que iba a ser un poco decepcionante para muchos porque la diferencia, más allá de algunos temas como el aborto, el matrimonio gay, entre estos candidatos sobre hechos sociales y económicos no es muy grande realmente. No hay mucha diferencia. Ahora bien, pero tenemos sorpresa. Ha surgido una serie de situaciones interesantes, inesperadas. Una es una del lado republicano y otra del lado demócrata. Del lado republicano ha sido el surgimiento de la candidatura de Donald Trump. Sabemos que es un multimillonario, representa a los sectores más ricos de la sociedad norteamericana, más privilegiados. Óigame, y el pensamiento de muchos estadounidenses. Hay un sector importante, él ha escogido como eje de su campaña el ataque, como hemos visto, a los emigrantes, a los latinos en particular, culpando a los latinos de los problemas económicos y sociales que hay. Como tú bien señalas, la realidad es que Estados Unidos, como muchos países, vive una situación de crisis económica. La situación de crisis económica genera inseguridad en mucha gente. La inseguridad muchas veces lleva al miedo y es muy fácil manipular el miedo acusando a otros, ¿verdad? Hay crisis económica porque los latinos se quedan con los trabajos, tú divides a los trabajadores, quieres poner a los trabajadores blancos a pelear con los trabajadores latinos, ¿verdad? Es una política, a mi modo de ver, terriblemente divisiva, una política racista y una política que es necesario combatir. Por el otro lado, sin embargo, ha surgido también una situación interesante, que es que el senador de Vermont, que se llama Bernie Sanders, que interesantemente es un individuo que se reconoce a sí mismo, se declara a sí mismo socialista. Él plantea que él es un socialista democrático, a pesar de que colabora con los demócratas en el Congreso, está corriendo para la presidencia o tratando de correr para la presidencia por los demócratas. Tiene un programa económico muy interesante. Él plantea subir el salario mínimo a $15, porque plantea que los trabajadores no pueden vivir con los salarios, con el salario mínimo actual. Plantea un plan universal de salud, plantea que todas las universidades públicas en los Estados Unidos deben ser gratuitas, plantea que hay que hacer un plan federal para crear empleos en todos los Estados Unidos, plantea una reforma electoral para que ya no se puedan intervenir con los millones de dólares que ahora se compran las elecciones en Estados Unidos y que sean fondos públicos para que haya un debate más sano en el país. Dicho sea de paso, son medidas muy parecidas a las que el PPT plantea en Puerto Rico. Y lo interesante es que en este momento, por ejemplo, las encuestas señalan, a pesar de que Clinton sigue siendo la favorita, plantean que en la primera primaria, que es el estado de New Hampshire, Sanders está al frente en las encuestas. En la segunda primaria, que es en el estado de Iowa, también Sanders está muy cerca de Clinton. Es decir, que si bien al principio se le consideraba como una figura marginal, ahora se le está tomando más en serio. No quiere decir, lo más probable es que Clinton
gane la nominación, pero es muy interesante que esta propuesta, incluso reconociendo que es un socialista que dentro de la política norteamericana se considera algo hasta ahora casi completamente tabú, esté proyectándose de la manera que se proyecta. ¿Cómo ve esto aquí? Bueno, aquí la situación es bastante más compleja porque Trump está al frente en las encuestas. Yo creo que hay preocupación dentro de los sectores más, vamos a decir, tradicionales del Partido Republicano de que él se convierta en el portavoz del partido, porque ciertamente él podría ganar la nominación, pero generaría una polarización muy grande. La población africanoamericana, la población latinoamericana, una parte importante de sectores progresistas van a estar muy en contra de la candidatura de Trump, generaría una polarización muy grande. Yo invito a las personas en Puerto Rico que se mantengan atentas a esto, sea usted estadista, independentista, autonomista, lo que pase en estas elecciones nos va a afectar a nosotros. Y que busquen información sobre la candidatura de Sanders, porque es interesante. Yo no soy demócrata, yo creo que en todos los lugares hace falta que los trabajadores tengamos nuestro propio partido, pero no deja de ser interesante que un programa como este, que precisamente plantea revertir muchas de las políticas que se han seguido hasta ahora, como te dije, subir el salario mínimo, un seguro universal de salud, que las universidades públicas sean gratuitas, que se creen empleos, que ese sea el eje, además de... Cuando se le pregunta cómo usted va a financiar esto, es a través de impuestos precisamente a las grandes empresas. Que ese programa se esté escuchando y se esté discutiendo es muy esperanzador y muy interesante. Me parece que de esto hay que seguir hablando porque es interesante. Veremos a ver qué es lo que pasa con la visita de Hillary Clinton y todo lo que sigue pasando alrededor, muy importante y como usted ha dicho, un profesor con mucha repercusión, no solamente para los estadounidenses, sino también para nosotros acá. Gracias nuevamente. Y en Telenoticias queremos conocer tu opinión, te preguntamos... Hillary Clinton defenderá las causas que afectan a los puertorriqueños. Accede a telemundopr.com y los resultados los estaremos dando a conocer a las 5 en Telenoticias. Pero ahora pasamos con Roberto y más sobre las condiciones del tiempo.